La mañana, usted ya lo sabe, mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas, usted ya los conoce. Mauricio Zapata está con nosotros. Mauricio, muy buenos días. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días al resto de la mesa. Gracias por acompañarnos. Rogelio Rodríguez también con nosotros. Buenos días, Rogelio. Buenos días, Claudia. Buenos días, Mauricio. Marco, buenos días al auditorio. Y por supuesto, Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Claro, buen día Mauricio, Rogelio, como siempre, buen día al auditorio. Gracias por acompañarnos y bueno, pues el tema que ponemos sobre la mesa, un tema que ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando de qué hablar, la famosa reforma educativa, que si se va o se queda. Hay quienes se atreven a decir por ahí que no, que solo se trata de una simulación más, parte de la campaña política. ¿Tu opinión? Pues yo creo Mauricio, que si algo ¿Se va, se queda o es parte si algo del hizo show? bien esta gestión que está por terminar es precisamente la reforma educativa. Se arreglaron muchas cosas, se acabaron con muchos vicios, realmente se pretende darle oportunidad a los verdaderos maestros, ya no se heredan las plazas, antes se heredaban y no importa si el hijo o a quien se la heredaban no tuviera la vocación de la educación, ¿no? O de educar, se le dieron plazas incluso siendo plomeros o carpinteros o albañiles, a ellos como maestros, incluso frente al aula. Entonces son cosas que se cambiaron y me parece que es algo positivo. La implementación de las escuelas de tiempo completo, el nuevo modelo educativo que me parece que, si no es lo ideal, me parece que sí se mejoró y que sí se avanzó. Entonces yo creo que no debería cambiarse. A lo mejor fortalecerla con algunas leyes o reformando cambiando alguna palabrita, alguna coma, pero me parece que debe quedarse, es de lo mejor que se hizo en esta gestión. La pregunta es por qué cosas que le interesan a un pequeño sector como es el aeropuerto de la Ciudad de México sí se da una consulta popular y no la reforma educativa, en donde millones de estudiantes estarían afectados o beneficiados, en donde miles de maestros serían afectados o beneficiados. ¿Por qué la reforma educativa no se va a consulta y sí el aeropuerto? Insisto, me parece que modificarla o quitarla para favorecer a los parásitos de la CENTE, me refiero a la coordinadora nacional, a la que maneja la educación en el sureste del país, por favorecerlos a ellos en esa campaña que le dio muchos votos a López Obrador, pues sí me parece absurdo. Yo creo que se debe de quedar y solamente fortalecer algunas cosas. Rogelio Rodríguez dice Andrés Manuel López Obrador que la reforma se acabará en cuanto empiece con las funciones. ¿Será cierto? A mí en lo personal me parecería un gravísimo error darle reversa a la reforma educativa. Este mes de septiembre se van a cumplir 5 años ya de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y la verdad, yo como Mauricio creo que la reforma ha traído cosas bastante buenas, ¿no? O sea, todos sabemos de las prácticas amañadas que se daban en la asignación de plazas, en todos los espacios educativos siempre había ahí sospechas de malos manejos, y creo que, no digo que no se sigan dando allá en lo oscurito, ¿verdad? Pero definitivamente ya no es con el mismo escándalo que se daban anteriormente, ¿no? Como se entraban gente sin la mínima preparación a fungir como docentes, a ocupar espacios que deberían ser para gente preparada profesionalmente y que no era así, ¿verdad? Entonces, a mí me parecería un retroceso para la educación del país, estar pensando en dejar sin efecto esa reforma educativa, sería empezar de cero nuevamente. Además de que ya se hicieron grandes inversiones, ¿no? También en lo económico, se hicieron muchas inversiones en el tema de la evaluación de los maestros, en muchos aspectos que sería como tirar dinero a la basura. Y bueno, ojalá no se dé esto. Lo que sí veo es que me parece que seguimos siendo un país donde las políticas públicas son políticas públicas que se diseñan para 6 años. Y no nada más en lo federal, en lo municipal también, en lo estatal, las políticas públicas son de administraciones y no debería ser así, porque entonces no se consiguen los propósitos para los que son diseñados. Yo creo que las políticas públicas, los programas sociales deberían rebasar más allá de las administraciones, ya sea estatales o municipales o federales, para que puedan conseguir los fines que se proponen, porque si no, pues se queda en el camino. Imagínate nada más que se eche para atrás la reforma educativa, volver a diseñar un
una reforma a modo del nuevo gobierno, y luego el que venga dentro de 6 años también va a decir lo mismo. Volver a cambiarlo. A cambiar. Por eso no prosperamos como país, por eso estamos en un retroceso a veces muy serio en ese tema educativo y en otros muchos temas más, incluso el de seguridad. O sea, en seguridad pública también, cada que llega un gobierno trae sus ideas propias y las quiere concretar porque según él son las mejores, y nos damos cuenta de que no es así. En tu opinión, ¿crees que se va o se queda? Yo creo que no, yo creo que se va a imponer la cordura, se va a imponer ahí la inteligencia del nuevo gobierno, y digo que sí debe ser perfectible, obviamente toda ley es perfectible, y en este tema pues yo creo que también tiene aspectos que deben de corregirse, pero desaparecerla sería un absurdo, ¿no? Sin embargo, eso fue sus propuestas, ¿no? En campaña, y muchos esperan, o al menos en la parte sur era lo que demandaban. Marco Antonio Vázquez. Sí, algunos de sus asesores han matizado la propuesta o lo que decía López Obrador, al diablo la reforma, Sí. todo ese tipo de cosas. Yo creo, dice Mauricio que fue de lo mejor que hizo Enrique Peña Nieto. Yo digo que es lo único bueno que hizo este sexenio en relación al paquete de reformas que instrumentó. La reforma educativa es sin duda lo que necesitaba el país en aquel tiempo. O sea, es una ley en la que se plantea por primera vez evaluación, que se plantea por primera vez el concurso de plazas, que se plantea e incluso el concurso de las direcciones de las escuelas. Sí, en muchos casos soy testigo y puedo decir que hay directores que se ganaron la plaza en un concurso porque me tocó ahí directamente. El caso es que esta reforma está nada más en el papel. O sea, adolece de muchas cosas. La evaluación, ya la hemos visto, no está diseñada para realizarse con trajes a la medida, como decían en aquel tiempo. ¿Qué es trajes a la medida? Hay maestros bastante buenos que jamás le entraron a las tecnologías, y eso no quiere decir que no te puedan enseñar a un maestro, a un niño de primaria, lo que tiene que saber. Hay maestros cuyos entornos en las escuelas les impiden salir bien evaluados porque los niños que van a las mismas no van en condiciones para aprender. Incluso hay maestros en escuelas supuestamente de clase medieros o de buen nivel, en que los niños van como si fueran a las guarderías. O sea, los tienen ahí en tiempos completos porque la mamá los ocupa que estén ahí. O sea, realmente sí existen muchas cosas en las que tenemos que meternos a revisar, pero la reforma o lo que fue la ley o lo que es ya la ley educativa en ese sentido creo que es de lo mejor que se pudo haber hecho. Están las bases para que cualquier gobierno la aplique y la educación sea mejor. Tenemos que entender que en la educación está la seguridad de este país, está la paz de este país, está todo lo que pueda ocurrir bueno en este país. La educación lo puede hacer. La educación es lo único que causa movilidad social y está comprobado en todo el mundo. Entonces, yo creo que si se empeñan en darle para atrás, darle reversa y regresar a aquellos años, va a ser lo peor que puede hacer una administración. Sería regresarnos a matar ilusiones de millones y millones de niños que, como dice Mauricio, recibieron clases de maestros sin vocación, de personas que iban por el sueldo, de personajes que porque no se evaluaban, no les importaba cómo quedaban o cómo salían cada uno de ellos, que les decían, ¿sabes qué? Tú lo único que tienes que hacer es no reprobar a nadie. Y iban, mientras no se moría un niño, terminaba desde primero a sexto. Y no se reprobaba. Y con evaluaciones, las evaluaciones son contundentes. Las evaluaciones nos dicen que hace 6 años México era el peor país de 34 que evaluó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. México fue el 33 país, no el último, fue el penúltimo país en cuanto a evaluaciones. Los maestros resultaron casi de lo peor y los niños en el mismo sentido. No sabían leer, no sabían operaciones matemáticas básicas en los quinto y sexto de primaria, no sabían comprender la lectura. O sea, no solo no sabían leer lo que decía un texto, sino que no podían comprenderla, jamás, difícilmente podían comprender las lecturas. Son evaluaciones que ahí están, que tú te metes al internet. No, en la última evaluación todavía así estaba. Pero resulta que van mejorando. O sea, sí hay una mejora. O sea, lo que no se evalúa no se conoce dónde está. Sin embargo, decíamos, Andrés Manuel López Obrador dijo, se va. Así fue categórico, dijo, llegando, se va la reforma educativa. ¿Crees realmente que se vaya a ir? Y lo reiteró ahora que se reunió con el presidente Peña Nieto, Sí, y delante de él lo dijo, se va a ir la reforma, como si fuera el único punto que le interesara a López Obrador.
insisto, hay cosas que se pueden mejorar, pero no puedes cancelar, como dice López Obrador, la ¿Y tú crees que lo llegue a cancelar? Pues mira, hay quienes dicen que pues bueno, es una promesa de campaña y que la quiere cumplir. Hay otros que dicen que no, que quizá va a presentar alguna reforma para quitar algunos artículos. Uno que ha causado polémica, que es el que de alguna manera inquieta a los maestros, es precisamente el de la evaluación, ¿no? Porque si repruebas 3 evaluaciones, pues bueno, pierdes tu empleo, que no es tanto así. Pero me parece que los maestros tienen que evaluarse y tienen que capacitarse. Estos consejos técnicos escolares que hacen cada fin de mes es pues un método que les ayuda a ellos a ir avanzando, están capacitándose, actualizándose, métodos de pedagogía, una serie de situaciones que ha ido avanzando esta situación. Lo comentaba Marco. Hace 5 años México estaba en el penúltimo lugar. No está ahora entre los primeros, pero sí ha avanzado unos 7, 8 lugares, que eso quiere decir que sí ha funcionado. Primera, la evaluación a los maestros con base en la capacitación, y desde luego, pues bueno, la reforma en sí. Pero me parece que uno de los principales puntos y que ha causado más polémica y que es el que inquieta es el de la evaluación. Quizá por ahí, sin quitar la evaluación, pero a lo mejor quitando algunas, ser un poquito más flexible en este aspecto, posiblemente se puede cambiar. Sí hay cosas que se pueden perfeccionar, pero eliminarla o cancelarla, como dice el presidente electo, me parece que sí sería un error. Nos vamos a la pausa, si les parece, y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. México es un país de tradiciones. Tradiciones con mucha historia, tradiciones únicas, tradiciones que nos hacen soñar, tradiciones que nos unen, tradiciones que perduran generación tras generación porque dan esperanza y alegría. Compra tus billetes y haz tus sueños realidad. Más de 247 años de tradición. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. En México nuestros buques los construimos nosotros. En nuestros astilleros construimos y reparamos los buques de la Armada de México, de otras dependencias del gobierno y también de empresas privadas. Nos propusimos transformar a México y juntos lo estamos logrando. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Divide en sílabas la siguiente palabra. Instrucción. Instrucción. ¿Instrucción? 5 de cada 10 estudiantes de sexto de primaria han adquirido los aprendizajes clave de lenguaje y comunicación. Instrucción. ¿Y tú? ¿Conoces el estado de la educación en México? Nosotros sí. Sin educación no hay futuro. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Evaluar es para mejorar. Ya regresamos con más información. Tenemos llamadas, tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Gracias por sus comentarios. También quieren participar en la mesa y por supuesto con muchísimo gusto atendemos sus comentarios. Dice, ¿por qué tanta crítica a la reforma? Si cada 6 años cada gobierno hace sus cambios. Comentan que se gastó mucho en la evaluación. O sea, aquí comentamos que se gastó mucho en la evaluación y ¿por qué no comentan que en la contienda política se gasta más? Es el comentario de la maestra María del Refugio Vázquez. Sí, pero estamos comentando precisamente que ella menciona que cada 6 años se hace algo. ¿Por qué no estamos criticando la reforma? Al contrario, que se quede, que no sea nada más un plan sexenal y que cada mandatario, cada gobernante que llegue haga los cambios de acuerdo a su forma de pensar.
No, y eso es por un lado, no estamos criticando la reforma, al contrario, estamos diciendo que se quede. Por otro lado, menciona que ahora cualquier profesionista puede ser maestro. Sí. A ver, ese es otro comentario, déjame darle lectura. Dice, con la reforma se permite que cualquier profesionista sea maestro sin haberse formado en una escuela normal. Sí, es cierto. Antes solamente que ni tanto, cuando heredaban las plazas, cualquiera, incluso sin carrera magisterial, podías estar al frente de un aula, y por ahí es donde la educación se vino a pique. Pero ahora tienen que tener un perfil docente. O sea, antes nada más podía ser un egresado de la normal, ahora puede ser un egresado de cualquier universidad, pues un pedagogo, incluso un psicólogo, siempre y cuando tenga una formación docente y esté capacitado para dar clases. No nada más es, hay otra cosa más. Soy licenciado en Derecho y ya voy a... No, tienes que, como en las universidades, o sea, sí puedes ser tú el mejor en tu área, pero si no sabes enseñarlo, no sabes transmitirlo, de nada te va a servir, no sirves para dar clases, aun cuando seas el mejor. En este caso tienes que tener un perfil docente. Hay otra cosa más, Claudia, mira, las evaluaciones son contundentes, es lo que te decía hace un momento. Los egresados de la normal que aspiran a una plaza, de los aspirantes, los que están concursando por una plaza, revisa en qué condiciones se las dan. O sea, concursan 10,000 y de los 10,000 son números ficticios, no traigo números exactos ahorita aquí a la mano, pero para darte porcentajes. Concursan 10,000 por una plaza, de los 10,000, 7,000 reprueban, o sea, no son idóneos. El 30% es más o menos apto, es un nivel ahí es que considera, vaya, como el 6, del 6 al 7. Luego sigue idóneos, que son del 7 al 9. El 2%, entre el 2 y el 3% resultan que son de nivel excelente. O sea, si puede otra persona de otra carrera concursar por esa plaza y les gana, quiere decir que quienes están saliendo de la normal están mal preparados. Las normales básicas son un mugrero en cualquier parte del país. Revisa Ayotzinapa qué fue lo que ocurrió, revisa Tamaulipas qué es lo que ocurre, revísale la plantilla, la normal básica de Tamaulipas. ¿Cuántos maestros hay? ¿Quiénes se desempeñan ahí como docentes? Revisa quiénes tienen acceso a la normal. Todavía tenemos problemas de gente que se cree influyente o que es influyente y entra a las normales, a la básica o a la normal que tienen acá de las educadoras. O sea, que son muy poquitos los alumnos que llegan en esas condiciones. No, déjame decir que muchos de los egresados de la normal en estos momentos se están yendo a presentar examen a otros estados. Porque muchos de aquí se van a Guanajuato, se van a San Luis Potosí, incluso al estado de Nuevo León también, a buscar una oportunidad. El caso es lo que yo creo de eso, de que otras personas que no son maestros, que no son formados en normales, mejor dicho, están concursando por plazas y tienen acceso a las mismas, pues qué bueno. O sea, entre más competencia tengamos por acceder a una plaza, y entre más perfiles idóneos encontremos de los aspirantes a docentes, es lo mejor que le puede ocurrir a Tamaulipas y a México. Dice otra persona, esa reforma, más que educativa, es una reforma laboral. Es que de eso la pintaron. Pero en realidad sí hay cosas laborales, pero también hay muchas cosas técnicas en la cuestión educativa, que es las que no quieren ver. Y para prueba están el nuevo modelo, las escuelas de tiempo completo, las nuevas formas de dar clases. Claro que sí tiene lo laboral, desde luego, porque por ahí se quería trabajar para evitar pues las influencias, la heredar plazas, etcétera. Sí tiene lo laboral, pero también tiene muchas cosas técnicas que son las que realmente han permitido el avance en materia educativa del país. Lo que sí, yo creo, insisto, o sea, lo que debe haber es un ajuste a todos estos temas, ¿no? O sea, tiene que ser perfectible la reforma, o sea, toda ley es perfectible, y en este caso más, es una reforma bastante trascendente para el país, y seguramente tendrá algunas cuestiones ahí que están fallando, y que bueno, lo ideal es que las corrijan, pero no desaparecer, no borrar todo de un plumazo y volver a construir un nuevo proyecto. Imagínate lo que nos vamos a tardar nuevamente en una reforma que esté al gusto del nuevo gobierno, pues nos vamos a ir a retroceso total, ¿no? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es aplicar la ley, la nueva ley educativa, eso que le llaman ahora reforma. Yo creo que lo que se tiene que hacer es aplicarse, que es una reforma que tiene muchos tintes laboral,
pues yo no sé qué tan laboral puede decir. Si a ti alguien te recomienda una persona y no te es idónea para lo que tú la necesitas, la tienes que cambiar. Dice la maestra María, dice, la reforma actual, dice, hay poco recuperable en el aspecto académico y que se centre en las nuevas tendencias. Es el comentario también que nos hacen a esta hora de la mañana. Pero es que son cosas que deben ir cambiando conforme pasan el tiempo. Evidentemente te tienes que actualizar y para eso la reforma educativa o el nuevo modelo educativo te permite eso, ir actualizándote. Hay cosas también rescatables. Evidentemente para mejorar el sistema educativo se tenía que tocar el tema laboral, porque pues ¿de qué te sirve tener un modelo educativo extraordinario si no tienes a la gente capacitada para ejercerlo? Entonces por ahí también se tenía que mejorar. Desde luego que insisto, hay cosas que se pueden mejorar, pero no puedes tirar a la basura un nuevo modelo. Y como dice Rogelio, se va a abrogar, que es la palabra correcta, no cancelar, porque no es una reservación, como dice López Obrador, se va a abrogar y luego, o sea, tienen que estudiar y con una consulta popular. ¿Cuánto tiempo te va a tardar en hacer otro modelo educativo, otra ley de educación acorde a los caprichos o a la forma de pensar de los nuevos gobernantes? Y si no le gusta al próximo presidente que vaya a venir, entonces no podemos hacer eso. ¿A favor de que se quede? Yo a favor de que se quede. ¿Rogelio? Sí, definitivamente, así lo planteé desde el inicio. Yo creo que sí es lo más ideal para el país. ¿A favor de que se quede, Marco Antonio? Yo creo que se tiene que aplicar primero. Yo veo que los gobiernos siguen siendo mediocres y siguen siendo timoratos a la hora de enfrentar a los maestros, en algunos casos como lo es la evaluación. Yo creo que tienen que emplearla a rajatabla y creo que tienen que hacer, como te lo explicaba hace un momento, con trajes a la medida. O sea, no puedes, hay cosas que a mí me parecen una aberración y ciertamente los maestros tienen razón en quejarse. O sea, no puedes decirle a un maestro, ¿sabes qué? Te tienes que aprender toda la ley educativa. Y cuando tú te aprendes toda la ley educativa, a la hora de que yo te evalúo, te digo, ¿dónde va la coma en el artículo número 79 de la ley? Porque así viene el examen, esa es la evaluación que les hacen. Sí viene una parte en ese sentido. O sea, tienes que buscar quién te instrumente un método de evaluación que sea eficiente para lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Que tu maestro sea idóneo para dar clases y que los alumnos de ese maestro empiecen a despuntar y a competir a nivel mundial. Sí hay muchas cosas que hacer. Yo insisto, esta reforma educativa es lo único bueno que hizo este gobierno de Enrique Peña Nieto, y yo creo que le faltó, fue mediocre a la hora de enfrentarse a los maestros y sigue adoleció de esa fuerza que requiere cualquier gobierno para aplicar una ley. Es buena en su esencia y creo que tienen que modificarla, te digo, estrictamente para hacer trajes a la medida en casos de maestros así, en casos de escuelas en las que tus alumnos no llegan en condiciones de competir y listo, o sea, no hay más que hacer. Con eso cerramos. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia. Y también gracias, Mauricio. A ti, Claudia. Mauricio Zapata. Oiga, ya nos vamos. Gracias también a usted por sintonizarnos, por hacernos llegar sus comentarios. Le recordamos, tenemos cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Villano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.